Bueno, Egunon, gracias a todos por venir y además quería daros las gracias porque creo que es importante que desde vuestros medios hagáis una difusión de esta información que vamos a presentar y que llegue a la ciudadanía a través de, bueno, pues de vosotros. Lo que vamos a hacer hoy es presentaros una campaña informativa que hemos elaborado desde Kontsumobide y para la que contamos con la colaboración del área de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, porque hemos detectado una serie de prácticas muy preocupantes en empresas que se dedican a las ventas a domicilio. Nos ha parecido que esta preocupación nos llevaba a hacer una campaña informativa, bueno, pues un poco de urgencia para explicar cómo funcionan las empresas, qué tipo de situaciones se estaban dando y, bueno, qué podemos hacer si nos vemos en esta situación. Y sobre todo porque, bueno, afecta bastante a un colectivo vulnerable, como son las personas mayores, bueno, que explicaré ahora un poco más con datos. Bueno, en Euskadi, en lo que va de año, hemos recibido ya más de 1.400 reclamaciones por ventas fuera del establecimiento. El año pasado fueron unas 3.000 y esto supuso un incremento del 38% con respecto a 2016. Contrariamente a lo que pueda pensarse que estas prácticas están erradicadas, pues bueno, siguen bastante vigentes y vamos detectando muchos casos en nuestros municipios y bueno, nos parecía que era nuestra labor informar porque es una situación, como digo, preocupante. Estas empresas en muchos casos se dirigen casi de forma exclusiva a personas mayores que viven solas y bueno, que son de alguna manera más vulnerables y nos parecía, bueno, pues que es la forma de que puedan llegar a la información y que puedan tomar sus decisiones pues de una manera más formada y más consciente. Las reclamaciones, como decía, a estas empresas de ventas de fuera del establecimiento suponen ya un 12% de las reclamaciones que recibimos en Euskadi. Y bueno, como nuestro cometido es defender a las personas consumidoras y tenemos que darles herramientas para que también sean capaces de defenderse por sí mismas, vamos a presentar esta campaña informativa a través de la cual vamos a dar bueno, estas herramientas, ¿no? Que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos en materia de consumo y que puedan prevenir situaciones indeseadas. Para ello vamos a repartir y por eso vamos a colaborar con el Ayuntamiento que se ha ofrecido a prestarnos de alguna manera sus centros de distrito y su oficina, bueno, sus dos oficinas municipales de información a la persona consumidora para difundir este folleto que, como digo, bueno, pues nos da una información bastante clara y práctica de qué es lo que está ocurriendo en las ventas a domicilio. Además, vamos a acompañar la distribución del folleto de una campaña informativa en radio y televisión para llegar a un mayor número de personas. Y bueno, lo que hemos intentado es explicar de forma muy clara cómo actúan estas empresas con situaciones, bueno, pues que hemos visto se repiten bastante, por ejemplo, en las ventas de productos relacionados con la salud, la venta de productos como libros, enciclopedias o bombillas LED, que está bastante en auge últimamente, y después también empresas de compañías eléctricas o, bueno, de gas y revisiones de las calderas. Bueno, son los casos que más se repiten y, bueno, por lo tanto hemos decidido plasmarlos ahí para que si una persona se ve, pues de alguna forma representada, pues bueno, sepa qué tiene que hacer, ¿no? Desde Kontsumobide lo que queremos es aconsejar y extremar la prudencia ante estas ventas. Y por ello, sobre todo, pedimos a la gente que extreme la precaución cuando recibe un comercial en su casa y antes de comprar o firmar nada, pues piense realmente si necesita ese producto o ese servicio, lo compare con otras ofertas en el mercado. Y en cualquier caso, lo que sí que decimos es que es importante no firmar ni aceptar ningún contrato sin la debida reflexión. Tenemos que leerlo con tranquilidad y recordar que no debemos facilitar nuestros datos personales a ninguna empresa, tampoco los bancarios. Y además, en estos casos es importante incidir en que si decidimos echarnos atrás o queremos romper el contrato, tenemos un plazo. Aquí el tiempo sí importa, son 14 días para poder desistir y ante cualquier duda nuestras oficinas de Kontsumobide, también las oficinas municipales y bueno, también asociaciones de consumidores, estamos ahí para poder resolver dudas o ayudarnos en estos trámites si necesitamos desistir.
Bueno, si luego queréis hablamos más de datos, voy a pasar la palabra a la concejala Yolanda Díaz. Gracias, Nora. Bueno, yo simplemente agradecer la invitación a la presentación de esta campaña, a la iniciativa del Gobierno vasco. Pues la colaboración interinstitucional y ciudadana yo creo que es clave para estos asuntos. Esta es una campaña, como comentaba Nora, informativa. Es importante pues porque generalmente afecta a personas mayores que viven solas. Desde la Oficina de Información a la Persona Consumidora en Bilbao estamos muy sensibilizados con este tema, este tipo de ventas, e intentamos también formar a las personas en un consumo responsable. Formamos y actuamos, porque cuando un ciudadano llega a la OMIC con un problema de este tipo, le acompañamos en la resolución del mismo, pero en ese tránsito nos damos cuenta de que es una pequeña tragedia, ¿no? Porque son situaciones muy angustiosas de venta, diría que sin escrúpulos, ¿no? Porque someten a estos ciudadanos a una presión importante. El pasado año en la OMIC de Bilbao se gestionaron 4.895 consultas y se tramitaron 1.052 expedientes. 700 de estas consultas y 180 reclamaciones fueron sobre venta a domicilio. En lo que va de año, en este 2018, han sido 500 consultas y 80 las reclamaciones. Yo creo que estas cifras ponen de relieve lo necesario que era esta campaña, la disposición que tiene el Ayuntamiento de Bilbao, el área de salud y consumo, en colaborar con esta magnífica idea que nos presenta hoy Kontsumobide. Nosotros actuamos desde la triple perspectiva de la responsabilidad, la sostenibilidad y la solidaridad para todos y todos compradores formados, y especialmente cuando hablamos, insisto, de un colectivo tan sensible y a veces tan expuesto. Nada más, gracias por la invitación. Sí, bueno, desde Kontsumobide y también desde la OMIC, lo primero que intentamos siempre es mediar con las empresas y, bueno, pues en muchos casos conseguimos echar para atrás esos contratos siempre y cuando estemos dentro del plazo, pero hay muchas veces que, bueno, pues que la gente llega tarde a nosotros, muchas veces, bueno, pues incluso por vergüenza no se atreven a reclamar y ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, nosotros intentamos siempre buscar pues algún punto débil de los contratos, pero muchas veces son contratos, bueno, pues aparentemente legales, con la información suficiente y que las personas, pues bueno, pues se han visto de alguna manera obligadas a firmar. Lo que sí hemos hecho desde Kontsumobide es sancionar a varias de estas empresas y desde 2016 hemos sancionado a unas 53. ¿El importe, quieres decir? Bueno, varía en función de la casuística. Hablamos de empresas formadas básicamente para hacer este tipo de negocio, incluso con comerciales comidas agresivos para conseguir las ventas inmediatas, o también hay hueco para empresas importantes que quizás la ciudadanía podría desconocer y que también algunos comerciales pueden hacer este tipo de... Bueno, yo las que conozco y los casos más flagrantes son pequeñas empresas que no creo que estén constituidas ad hoc, ¿no? para este tipo de cuestiones, pero sí es verdad que la necesidad de mayores ingresos hace que la venta sea mucho más agresiva. Al final hay un compendio de relación personal, de soledad, de una táctica de venta muy agresiva, no voy a decir amenaza, pero al final pues son varias cosas que unidas en una persona mayor sola en casa pues hace que haya hasta cierta relación personal. No digo que sean creadas ad hoc, pero sí que evidentemente pues es un filón, ¿no? Hay mucha gente que vive sola y es una presa fácil. Bueno, yo además diría que en algunos casos, los comerciales se hacen pasar por trabajadores de empresas importantes para, de alguna manera para hacer un primer contacto y que la gente, pues no tenga sospechas. Eso es.